el Señor nos permite hablar sobre las primicias. El tema que le hemos puesto a este mensaje del Señor se llama las primicias a la luz de la palabra de Dios. Un tema que se va a escuchar de sí en muchos sermones hoy. Esperamos que la gente que está conectada lo pueda también disfrutar a través de las redes sociales. Y debido a que este tema es tan tocado, a la prevalencia de este tema y la importancia de manejarlo a la luz de la palabra de Dios, porque yo he venido a hablar de la palabra de Dios, no he venido a hablar de mi jardín, como decía mi abuelo pastor en Perú hace muchos años, sino, como decía, y no adaptarlo a lo que yo creo, a lo que la gente quiere que diga. Realmente, amado hermano, estimada hermana, querido joven que estás aquí, el tema de las primicias es un tema muy profundo, y no es porque yo tenga el honor no merecido de predicar sobre ese tema, sino que es un tema que más allá de la estación, del momento, del mes que se toque, como decía, a lo largo y ancho en todas las iglesias, es un tema primordial para la vida del creyente. Y le pido que no se distraiga. El pastor me dijo que tengo 3 horas, ¿verdad? No, un poquito más, quizás de 1 hora, pero es un tema muy profundo. Qué importante, decía, es el hecho de tocar el tema de las primicias a la luz de la palabra de Dios. Hay un pasaje que es tocado, es manejado, yo diría hasta cierto punto manipulado en Levítico. Para aquellos que están apuntando, vamos a entregarle como siempre lo hacemos, un bosquejo al pastor, porque yo siempre digo, el que ama a su Señor siempre quiere más, ¿verdad? El que ama da y entrega. Alguna vez lo dijimos con los matrimonios. Usted cuando se casó, cuando pasó a mejor vida, como digo yo, ¿verdad? Usted no dijo, a esta mujer, a este hombre no lo voy a amar. No, usted se entregó, porque el que ama da y entrega. Si usted ama a su Señor, va a tomar nota. Si usted ama a su Señor, va a poder tomar una nota digital, no lo sé, además de tener el bosquejo. Pero decía, hay un pasaje de Levítico, capítulo 23, del 9 al 16, no lo vamos a leer en su integridad, pero es un pasaje que ha tenido muchas interpretaciones creativas, antojadizas, algunas salidas completamente del contexto a la luz de la palabra de Dios, pero es un pasaje donde el Señor le dice a Moisés que le diga a los israelitas la primera, vamos a decir, el primer concepto que la gente tiene que tener, sobre todo la iglesia también, de las primicias. Hablando de que el Señor, cuando les iba a dar esa tierra, ellos iban a presentarse ante Él a través del sacerdote y a través de toda una serie de rituales presentar sus primicias, esos primeros frutos del campo. No olvidemos que el pueblo israelita era un pueblo agrícola, un pueblo campesino. Estamos hablando en un contexto de esa temporada, y como lo ve ahí, las primicias a la luz de la palabra de Dios. Ahí tienes nuestra información, pero vamos a avanzar. Las primicias, como decía, es algo que el Señor le dijo especialmente al pueblo de Israel y se tomó el tiempo. Por eso yo quisiera que usted por favor no se distraiga. El Señor tomó el tiempo para hablar a su siervo Moisés y decirle detalladamente lo que significaba las primicias en la vida del creyente. Desde ya usted puede ver que cuando el Señor pone especial énfasis, siempre lo hace para hablarle a su pueblo. Él lo hace de forma que se entienda. Entonces, bajo esa luz, ese texto nos habla de consagrar no solamente nuestros primeros frutos en el tema, por ejemplo, los israelitas agrícolas, sino nuestra vida entera. Guarda ese tema. Las primicias es un estilo de vida, no es un evento de un año, no es un evento de un fin de semana, no es un evento de una celebración efímera, o sea, de una sola vida que ya nunca más. Debemos decir que después que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, el Señor decretó entre sus leyes y estatutos 7 fiestas. 7 fiestas que el pueblo debía celebrar. Lo vamos a recordar: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias. No olvidemos que este pasaje de Deuteronomio nos habla de ese primer momento donde el Señor instaura el espíritu de lo que es ser agradecido con el Señor, entregarle lo primero de mi vida, no solamente mis frutos, mi tiempo, mis primeros instantes de vida, cuando abro los ojos, etcétera, etcétera, sino también hablaba de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de expiación,
y la fiesta de los tabernáculos. Qué interesante, todas estas 7 fiestas mostraban algo que ya venía en el futuro. Presta atención, la fiesta de la Pascua servía para recordarle a los judíos su liberación de Egipto. Cuando nosotros celebramos la Pascua, cuando celebramos la Santa Cena, lo hacemos. Nosotros decimos hasta que el Señor venga, ¿verdad? Recordamos eso que nos libertó y nos ha invitado a su mesa. Lo hacemos siempre en las primeras semanas del mes, ¿verdad? Como es la primicia, lo principal, lo primero. La fiesta de los panes sin levadura, dice, implicaba una limpieza rigurosa de la casa y una abstención total de la levadura de los alimentos. La levadura muchas veces tomada como la religiosidad de los fariseos. Interesante que hay mucho, hablábamos justamente con otro siervo, la religiosidad que se vive el día de hoy. Gente que ya no cree ni en la palabra de Dios, no cree en nada. Cree en un Mesías político, cree en lo que le dijeron en su rancho, no cree en la palabra. Nos estaremos guardando la levadura que ahora corre como agua, como río entre la iglesia el día de hoy. La fiesta de las primicias tenía el objetivo de llevar los primeros frutos de la tierra para ser ofrecidos por el sacerdote como una ofrenda agradable al Señor antes de comenzar a disfrutar la cosecha. ¿Cuáles son las cosechas que tenemos el día de hoy? Nuestro sueldo, que Dios nos bendice. Está hablando de una fiesta, de un ritual en el sentido bíblico de recordar al Señor con respeto, con honra, para poder disfrutar de todo lo que nos da. Interesante que nos sigue diciendo que en el contexto bíblico histórico, la fiesta de la primicia es una fiesta dada por Dios a su pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? No, la fiesta de las primicias no es algo que a algún pastor o a alguna iglesia se le ocurrió. Era, dice, una fiesta dada a su pueblo, la cual se desarrollaba en un contexto, en el caso de Dios, agrícola. ¿Será que la gratitud, el ser agradecido, qué interesante? No le decía eso al pastor, pero él mencionó eso, son las conexiones de reino. No se confundan, no es coincidencia, porque la coincidencia tiene que ver con la suerte, y la suerte, dice Santiago, viene de la sabiduría humana, lo terrenal, lo diabólico, lo que no es Dios. Las coincidencias celestiales nos hacen saber que en un contexto nuestro, yo pregunto, yo sigo sentado como siempre digo ahí, ¿será que el cristiano de hoy ya no tiene que ser agradecido al Señor? Me contaba mi hermano que me traía cómo el Señor ha sostenido a nuestras familias en este tiempo de emergencia sanitaria. Nosotros, siervos como los pastores Gaviria, que estamos entregados a la predicación de la palabra, hemos visto la mano. ¿Será que se acabó el agradecimiento? O sea, ¿no? O sea, eso fue para los tíos, como dicen algunos que siguen celebrando la fiesta de la ley. Dice la palabra de Dios que ellos reconocían que todo lo dado por el Señor, en el caso de ellos, el fruto de la tierra, era gracias a la misericordia, con M mayúscula, que Él hacía descender a su tiempo la lluvia. Yo le decía o le leía en la palabra de Dios, decía que un día dice a otro y declara la misericordia de Dios, decía el salmista. ¿Cómo es la gracia y la misericordia de Dios que podemos ver que gente que se ha torcido de la palabra de Dios, cómo permite el Señor amanecer una vez más? Le entrega su misericordia. Nos permite respirar, nos permite estar vivos, poder abrazar a nuestras esposas, a nuestros hijos. En el Perú y en su país, amado hermano, la iglesia casi después de 2 años está volviendo a poder alabar al Señor. Ha estado cerrada. Y parece que el creyente, como dice, moderno en los Estados Unidos, no sé, parece que olvidara eso. Parece que olvidara. Esa es la razón por la cual el pueblo ofrecía las primicias, reconociendo su dependencia de Dios y la gracia de Dios sobre ellos. ¿Será que nosotros ya no tenemos que reconocer? Por eso yo siempre le digo, las primicias, o el ser agradecidos, entregarle no solamente lo primero de mis frutos financieros al Señor, mi tiempo, mi primer instante, no lo vamos a ver de manera práctica,
expresa el agradecimiento. El Señor nos recuerda siempre, yo se lo digo cuando hablamos al liderazgo. ¿Qué dice el Señor? Cuando justamente recordamos la Pascua, recordamos la Santa Cena, de alguna manera. Dice la palabra de Dios, dice Pablo en Corintios, dice: si tienes algo con tu hermano, estás enemistado, no hay paz en ti. Dice: ve, anda rápido al altar, deja tu ofrenda rápidamente. No, dice: deja tu ofrenda al altar, reconcíliate con tu Señor. Sacrificio no quiero, dice: quiero mi Señor. Y no es por lástima, como decía el pastor, a mi Señor. Dios no espera misericordia, de amor. Él sigue siendo Dios sin usted y sin mí. No sé si eso lo hemos entendido. Ese es el problema de la iglesia el día de hoy, que cree que diciendo ciertas palabras le puede doblar la mano a Dios y decir: ay, sí, tengo que. En el Antiguo Testamento las primicias no eran interesantes, porque la gente no usaba pero eran fruto de la tierra. Aún más, esas ofrendas no se traían al inicio del año, porque esa Pascua, si queremos entrar, ahorita lo vamos a ver, que el contexto semántico de la palabra de Dios eran entre marzo y abril, según el calendario israelita, porque nosotros usamos un calendario gregoriano, por si usted no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Dice que esa fiesta de las primicias se celebraba en ese tiempo y no simplemente correspondían al primer cheque del mes, como muchos quieren, sin pedirle la misericordia en la vida del creyente. Porque ¿qué cosa pasa si yo simplemente traigo, por traer, como mucha gente, como siempre lo digo, agarra y tira un billete doblado de $1 diciendo así? ¿Será eso lo que el Señor quiere de nosotros? Recuerde lo que conversamos o lo que compartíamos de Génesis 4, la vida de Abel y Caín. Lo invito a revisar, apúntenlo para aquellos que están apuntando. Decía: la fiesta de las primicias no es el primer cheque de la semana, no es mi primera quincena, mi primer sueldo del año, sino en ese tiempo, por ejemplo, se traía simplemente una gavilla, es decir, un pequeño manojo del fruto, para que todo lo demás sea bendecido. ¿Será que yo siempre tengo que decirle: Señor, aquí está lo que tú me has bendecido? Gracias por este sueldo, gracias, Señor, por el trabajo que has dado a mis manos. Esto lo separo, Señor, este primer día de esta semana, Señor, todos los días de mi vida, para agradecer, para decirte: Señor, aquí está lo primero para ti. ¿Se da cuenta? ¿Será que eso nomás hay que hacerlo en enero y después hasta el otro año? La palabra de Dios nos dice que después de presentar esa gavilla, que era un pequeño manojo de los frutos, y que el sacerdote iba a bendecir para que toda tu cosecha sea bendecida, dice: los israelitas ofrecían un sacrificio de cordero, un cordero que no tenía ninguna mancha, que era perfecto, sano, lo mejor. Pero el cordero lo ofrecía, el cordero santo, el cordero sin mancha, el Hijo de Dios. Yo siempre lo digo, yo no soy padre, pero si yo tuviera un hijo, nunca lo ofrecería por nada. Pero el Señor se ofreció a su único hijo, para que usted vea la importancia, la profundidad bíblica de las primicias, que no es llenarnos de frutos y hacer una fiesta y después hasta el otro año. No, es un estilo de vida comprendido en el profundo sentido bíblico de la palabra. Después que ellos ofrecían, decía, venía el sacrificio. ¿Será que estamos ahora ofreciendo un sacrificio de alabanza, o me estoy quedando en la casa? Yo sigo sentado ahí, esta enseñanza es para mí. Claro, si yo estoy enfermo, debo ser respetuoso y quedarme, pero si acaso el Señor me ha dado vida y salud, ¿será que no estoy ofreciendo un sacrificio de alabanza a venir aquí a darle al Señor mi canto, mi voz, mi tiempo? Vamos a empezar, porque quiero recordar con usted lo importante, la primicia, porque mucha gente quizás no le entiende. Qué bueno que se va a poder ver también el principio y la definición. Miren lo que dice Éxodo 23:19, para aquellos que están apuntando. No está ahí, pero lo tendrá el pastor en el bosquejo para aquellos que aman a su Señor y lo piden.
Dice, las primicias y los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. ¿Y qué cosas son las primicias? La definición, en el hebreo del Antiguo Testamento, como usted lo ve, la palabra primicia se traduce en dos palabras. Bikurim, que traduce primicia, primero fruto de la cosecha. Ahí tiene los pasajes, si usted quiere buscar. Para aquellos que quieren también ver la otra, para aquellos que estudian la palabra de Dios, Reshit, que es una palabra que se traduce como la parte principal, lo mejor. Qué interesante, el hebreo cuando salía al campo de trabajo, ahora nosotros vamos a nuestras oficinas, a nuestro lugar donde vamos a dar nuestro tiempo, prestar nuestros servicios. Pero él decía, el hebreo cuando salía al campo y al ver sus primeros frutos o las primeras cosechas y las primeras crías, los separaba y los cuidaba para presentarlos luego al Señor. Yo siempre le decía una vez a una hermana que me decía, hermano, porque me preguntó, yo a veces la miraba, ¿no? No le voy a decir en qué iglesia, en qué lugar, no fue aquí obviamente, Cidio Church, pero siempre sacaba de su cartera y sacaba su cheque ahí, se ponía a pensar y lo hacía. Yo le decía, y me pregunté, hermana, ¿será que el Señor no quiere que tú la laves primero en tu casa y lo traigas, separes ese dinero, lo señales y lo prepares y le digas, Señor, aquí está mi primicia para ti? Me he tomado el tiempo, Padre, porque te amo, de separarlo en mi casa para ti, a través de lo moderno, a través de un cheque, a través de un cele, no lo sé, pero aquí está, ti, solo por ti, solo. La actitud del corazón, porque hay mucha gente que da. Acuérdense la parábola del Señor, decía, todos dando el corazón. Esta mujer ha dado. Porque esa mujer tenía su vida escondida ¿en qué? No en esas dos cuartas, sino en el Señor. Y usted le va a poder preguntar a ella cuando esté en el cielo. Porque Jesus does not fairy tales. Él no cuenta, Jesucristo no habla con títulos. Entonces, dice el hebreo salía y separaba los frutos, las primeras crías y los cuidaba para presentarlos luego al Señor. ¿Usted sabía lo que era en ese tiempo presentarse al Señor, hermano, de una manera impura? Era tremendo, ¿eh? No tenemos tiempo para eso, pero era lo primero separado. Griego en el Nuevo Testamento dice, la palabra es aparte. Interesante para aquellos que van aprendiendo. Dice, ¿no? Le decía, en el Antiguo Testamento el hebreo, en el griego, en el Nuevo Testamento. No olvidemos que la Biblia fue escrita hasta en 3 idiomas. Entonces, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento, el griego, la palabra es aparte, que es ofrenda de los primeros frutos, el primero de la serie. Y mire usted, atento, por favor, ojo, pestaña y ceja, como dicen en mi país. 1 Corintios 15, 23, hablándonos del primero de la serie, la cosecha que el Señor está haciendo aún en medio de estos tiempos de incredulidad, de levadura, de legalismo, de falta de fe, de tirar la toalla del Señor. El primero, dice 1 Corintios 15, 23, pero cada uno a su debido orden. Cristo, ¿cómo? Debo hacer una pausa. Primicia. Luego viene un punto y coma, lo que significa que lo que viene es categóricamente importante. Yo debo hacer una pausa un poco mayor a la coma porque lo que viene es muy importante. Luego los que son de... ¿Se da cuenta la importancia de las cosas, hermano? ¿Se da cuenta lo erróneo que es traer un contexto en el cual nosotros vivimos? No somos, al menos la iglesia en general, no es un pueblo agrícola. Allá por los valles, bueno, cerca de aquí también, sí. Hay mucha gente por ahí ha tenido el gusto de predicar también. Pero nosotros no somos generalmente un pueblo agrícola. Qué interesante, mire lo que viene después. Las primicias anuncian la cosecha que vendrá. El Señor Jesús resucitó como primicias de los hijos de Dios. Cristo se convierte en las primicias de la resurrección. Hermano, es la cosecha. La cosecha. ¿Se da cuenta? ¿Será que estoy entendiendo eso que el Espíritu de Dios está haciendo entender? Yo soy parte de esta cosecha inmensa que va a tener al final de los tiempos, cuando el Señor nos llame, lo que nos está recordando este pasaje de 1 Corintios.
Dice, Cristo se convierte en la primicia de la resurrección, el primero de la serie, como lo veríamos en el griego del Nuevo Testamento. Cristo es el primero de una gran cosecha. Cristo fue crucificado en el día de la Pascua, que es el 14 del mes de Nisan, en el calendario hebreo, y resucitó 3 días después. Ya el poder o el principio de las primicias. Dice, la primicia garantizaba una abundante cosecha. Cristo, al resucitar, garantizó una abundante resurrección de hijos de Dios como cosecha. No, ¿hay alguno que le pueda dar un aplauso al Señor de saber que somos parte de esa gran cosecha y que Él es la primicia de esa gran cosecha que viene? La palabra de Dios nos sigue diciendo en esta segunda parte, el Espíritu Santo fue enviado como primicia al reino venidero. El Señor le dijo, yo tengo que dejarlos, pero vendrá el Consolador para estar con ustedes. El Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu fue enviado como primicia al reino venidero. Qué interesante. Mire usted ese pasaje de Romanos 8. El apóstol Pablo habla de cómo la tierra gime por redención, porque quiere ser redimida la tierra. Y ese pasaje, esa porción, mire lo que dice, sigue continuando el verso 23 del capítulo 8. Y no solo ella, o sea, la tierra gime, sino que también nosotros mismos. ¿Usted gime? ¿Usted ama la venida de Dios, amado hermano? Yo sigo sentado ahí. ¿O será que el Señor en su misericordia nos recuerda? Sí, necesito amar más la venida del Señor. Necesito irme a mi lugar secreto y decir, Señor, realmente soy tuyo. Realmente mi vida es una primicia viva para ti. ¿O será que estoy viviendo I'm American, comerciales? Are you kidding me? We're Americans. The world is revolving around us. Come on. Really? Cuidado que la palabra de Dios nos dice que la altivez es el principio de la caída y la soberbia el Señor detesta. La palabra de Dios nos dice que al altivo lo miraré de lejos, mas el que viene con un contrito corazón y humillado, el Señor se acerca. Siendo el rey de todo, hay gente que aún vive esa vida. Dice, y no solo ella, la tierra, sigo leyendo Romanos 8:23, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, la presencia y la obra del Espíritu Santo es solo una muestra de la gloria venidera. La unción, el fruto, los dones, el Espíritu Santo y su obra en nosotros es una evidencia primera de la vida que viene por nosotros, hermano. Esto es una primicia pálida de lo que usted está viendo, lo que va a ser. Cuando venían cantando y le decía al hermano, vamos rápido porque quiero cantar también con los hermanos. Esto es una primicia de alguna manera pálida, amado hermano. No que lo hayan hecho mal, porque como siempre le digo a una hermana que se quejaba, ay hermano, a mí no me gusta la alabanza. Qué pena, hermana, la alabanza no era para usted, era para el Señor. Así que no se moleste, traiga usted su primicia de alabanza. Como decía ese buen amigo Dani Berrío, si usted está triste, alabe al Señor. Si usted tiene un problema, alabe a Dios, que Él se complace en frutos de labios que le brindan alabanza. El Espíritu Santo, su poder, sus dones entre nosotros vienen a ser una poderosa muestra inicial o primicia de toda la gloria y bendición que nos espera en la presencia de Dios. ¿Usted comprende eso, hermano? ¿Se da cuenta cómo ahora puede usted hablarle por la palabra de Dios, no por lo que yo traigo? A mí, al Señor no le importa lo que uno piense. Venimos a hablar de la palabra de Dios. Entonces dice, ¿por qué se ofrecían las primicias? ¿Por qué le ofrecía Israel las primicias? Porque si estamos esperando adopción, hemos sido injertados en ese fruto para ser parte de esa grey del Señor junto a su pueblo redimido. Es bueno ver por qué las primicias eran ofrecidas por Israel, ofrecidas por varias razones. Mire usted, la primera dice reconocer a Dios, por eso está con mayúscula, como dueño, Señor y soberano de todo. Es algo que hemos perdido el día de hoy, amado hermano.
A mí, discúlpenme ustedes, pero siempre, como le digo a los pastores Edwin y Talmay, yo me siento en familia y el Señor sabe. Cuando vengo aquí, y este debe ser nuestro lugar secreto, nuestra familia de fe, y por eso se los digo en ese término. Siempre a mí le digo, cuando yo veo a alguien que, por ejemplo, viene recién a separarlo su primicia para el Señor, o piensa que es solamente estos primeros meses y luego no se acuerda más, o cuando tiene eso, la verdad que, perdóneme, estoy en mi familia, en mi lugar secreto, dice, hermano, deme vuelto, no sé si usted, a mí la verdad, no me parece eso, de que alguien venga y deposite una ofrenda y luego pida vuelto o que intercambie. ¿De qué estamos hablando, hermano? Perdóneme usted si se ha ofendido, pero el Señor, ¿acaso cuando usted va a sus hijos y la palabra de Dios dice que ustedes siendo malos, dice el Señor, no dice el Señor ustedes probablemente sean malos, no, Jesús lo dijo, ustedes siendo malos le dan a su hijo, si sus hijos les pide un pescado, ustedes le dan una piedra, o si les pide pan le dan una serpiente? No. Si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre? ¿Usted se imagina que su Padre Celestial le diga, no te voy a dar esto, no, dámelo, porque eso se lo voy a dar a Edwin, o se lo voy a dar a la hermana? No te he dado mucho. Somos pequeños Cristos, son las primicias de Dios que caminamos y la gente nos está viendo. Hemos perdido la santidad de decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. No tengo mucho, Señor, pero aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Ayúdame a tener esa pasión que tienes tú por las almas. Yo siempre le digo a la gente, hermano, y eso es parte de tu servicio, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué va a ser de tu hoy? Como dicen los eruditos, o sea, tus primos, tus hermanos, la gente cercana. Si tú no abres las primicias de tus primeras palabras cuando hablas con ellos, como me decía este hermano y le decía a esa tía, las primicias de decirle, Cristo viene, reconcíliate con el Señor. No puedes seguir siendo igual después de este tiempo. Ellos reconocían a Dios como el dueño, Señor y soberano de todos. Mira lo que dice el Señor: habla a los hijos de Israel, decía a su siervo. Y le dice a su siervo y a otro siervo inútil aquí: háblales a mis hijos. Observemos que Dios le dice: cuando entren a la tierra que yo les doy. Toda la creación, visible e invisible, le pertenece a Dios. Si usted no lo recuerda, mi hermano. Hablábamos con el hermano, ¿no? De esos lugares que están dando despensa. Qué triste ver que mucha gente enemiga del evangelio de Dios, porque la palabra de Dios dice, el Jesús dijo: el que no es conmigo desparrama, con el Señor no hay medias tintas. Esos grupos de fe, vamos a decir entre comillas, o congregaciones entre comillas, que avalan, por ejemplo, el homosexualismo, que es aberración a la luz de la palabra de Dios, cómo están al pie del cañón en esta etapa, y los vemos. En mi país, le decía, ¿no? Son los primeros que aquilatan, es decir, traen las mejores despensas, y de ahí a veces va a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia, Señor? ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué la iglesia de Dios siempre tiene que estar en segundo, tercero o cuarto lugar? El Señor dice: cuando entres a eso que yo te doy, dice, reconocían que Dios era el dueño de todo. Agradecían a Dios por sus bendiciones, como decía, es el segundo también. Agradecer a Dios. Dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová te da por herencia. ¿Qué le ha dado Dios por herencia, hermano? Si usted no se acuerda, Salmo 127, del 3 al 5 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima el fruto del vientre. ¿Quién que no es dueño de algo le puede dar a usted algo en herencia? Siempre lo digo. ¿Cuánta herencia corre por su jardín, por su living room, en su jardín, en su casa? ¿Cuántos nietos ya coronan su vida? Hoy día no estamos obligados a celebrar esa fiesta como la decía el Señor, Jehová antiguo de testamento, en el Antiguo Testamento. Gracias, hermano. Muchas gracias.
Sin embargo, al saber, dice, por gratitud a Dios debemos reconocer su bondad y provisión. Debemos agradecer hoy también y honrar a Dios con nuestros bienes. Porque yo creo que siempre es bueno que recordemos que el Señor nos dio, como dicen alguien, media libra de masa gris para entender. Si yo no soy una persona campesina, ¿con qué puedo honrar a Dios? Aparte de mis finanzas, con mi tiempo, con mi servicio. Lo va a ver usted ahorita. Tratando a mi esposa bien, sabiendo que ella es una hija de Dios, reconociendo la herencia que Dios me ha dado, reconociendo los talentos que Dios me ha dado. ¿Eso lo hago yo? Imagínese que usted entra a una casa y usted entra, ni siquiera saluda, nada. Esa primicia es que usted diga muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes, gracias, adelante, ¿verdad? O usted pasa nada más. ¿Se da cuenta la importancia? Es un estilo de vida. Mire lo que dice, lo que sigue diciéndonos, otra razón por la cual dice activar la ley de la siembra. Esto mucho me gusta. ¿Por qué? Porque dice, qué interesante, es un pasaje donde habla de un rey que hizo las cosas bien, Ezequías. Este rey que va en un momento donde Israel tenía muchos lugares altos, pero de imágenes de acera, había estatuas, todo. Este hombre pone todo en orden, y luego mandó al pueblo de Jerusalén a que diese la porción correspondiente a los sacerdotes, el sustento que venía de ellos. Y ellos, los hijos de Israel, trajeron muchas primicias y trajeron abundancia, los diezmos. ¿Y qué pasó? Dios los bendijo. Porque no es que fue una activación porque ellos hicieron esto así como unos robots, sino que como dice, alguna vez lo dijo, no sé si es qué tan bíblico es esto, pero la fe activa y mueve la mano de Dios. Porque es la fe. La fe. Y qué interesante que dice la nota, dice, el rey Ezequías, dice, tuvo riquezas y gloria y muchas en gran manera, porque Dios le había dado y fue prosperado en todo lo que hizo. Su corazón caminaba de acuerdo a la ley y a los principios financieros, bíblicos, de toda índole, el reino de Dios en su corazón. No era un hombre perfecto, pero un hombre que procuraba caminar en los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué más se ofrecían las primicias? Lo primero, dice, para honrar a Dios igualmente. Qué interesante, dice el Proverbios 3, 9, 10. Siempre es un verso bien usado. Y yo creo que nunca reparamos ni lo leemos como debe ser. Porque de Dios es todo. El lenguaje también. Mire, lo vamos a leer como nuestra lengua lo debería leer. Dice, honra a Jehová con tus bienes, coma, y con las primicias de todos tus frutos. Viene un punto y coma, lo cual, repito, tengo que hacer una pausa mayor, una coma, porque lo que viene categoriza lo anterior y es muy importante. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Alguien me dijo, lo agarré. Yo no tengo lagares, no tengo yarda, hermano. Usted tiene trabajo, tiene una virtud. Usted es pintor, usted es músico, usted es constructor, usted limpia las casas, usted es médico, usted es lo que Dios ha puesto. No sea como ese hermano que me decía, hermano, yo no tengo ningún don. Mire, mi don es sentarme atrás ahí en las bancas y ahí miro quién viene tarde, quién se pinta el pelo, así. Mi don es el don de las bancas, dice. Cuidado, hermano, porque usted le está diciendo a Dios que Dios es mentiroso. Porque Santiago dice que todo don perfecto, toda dádiva viene de arriba del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Como cuando yo digo, y dice 1 Juan, no, yo no tengo pecado, entonces le hago a Dios mentiroso. La palabra de Dios en su integridad. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, amén. Por naturaleza Él es bueno y tiene cuidado de nosotros, su creación. Él es quien nos da vida y capacidad para trabajar. La palabra honrar, mire usted, viene de una palabra hebrea llamada kabet, que quiere decir dignidad, distinción, honor, darle lo primero, reconocer, admirarlo, respetar. ¿Usted cree, hermano, que una forma de respetar es venir? Perdóneme usted, somos familia de fe y la familia siempre estamos para apoyarnos, ¿verdad? Como mi madre me dice, no hagas así, no digas esto, ¿no? ¿Usted cree que es bueno venir
y no, por ejemplo, no saludar a nuestros hermanos, no darle nuestra ofrenda de sacrificio al Señor, nuestra primicia, separarlo, prepararlo, traerlo con ese corazón para decirle: Señor, aquí está la bendición que has hecho llegar a mi mano. Aquí está mi mujer, aquí están mis hijos, aquí estoy yo, Señor. Estoy completo, estoy vivo. Gracias a ti. Aquí estoy. Y de lo mucho que tú me das, aquí estoy. Y lo voy a hacer todos los días de mi vida. A mí no me interesa lo que haga en otros lugares. Yo vengo todos los días a separar lo primero para ti. Todavía no quiero entrar en ese lugar. Mire qué interesante. Dice la palabra de Dios: cuando nosotros, Kabet, cuando honramos a Dios, le damos reconocimiento, reconocemos su grandeza, lo admiramos. ¿Cuántas veces me decía un amigo justamente que vive por esta área? Me decía: fui una vez a ver a los Warriors, ¿verdad? Ustedes, los Warriors, que están ahora recuperándose un poco, ¿verdad? Decía: es increíble cómo la gente conocía a algunos hermanos, cómo saltaban, cómo los admiraban, cómo gritaban de ver esa gente que hablaban, entre otras cosas, que eran gente muy alta, así como tú. Me decía: no, eran altos como yo. Decía, bueno, decía, pero qué tan alto y cómo saltaban, cómo los admiraba. Yo decía: si así pudiéramos alabarles en la iglesia, ¿no? Decir: Señor, un momento, admirar la grandeza de Dios, decirle: Señor, gracias, Padre. Admirar que a pesar de que algunos te cierran la espalda, que algunos dijeron: ya no quiero más a Dios, ¿dónde está Dios? Tú sigues, Señor, dándoles vida. Sigue diciéndole que mi amor te ama por siempre. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y es un verbo en español que significa que es una acción que va a continuar, que depende del que está amando, del sujeto para seguir amando. No depende de nosotros. Pero somos libres de decirle: I don't need you. Porque cada vez que usted no lee la Biblia, cada vez que usted se sale de la sombra del Omnipotente, usted le está diciendo a Dios: I don't need you. I can do it on my own. I don't need you, Jesus. That's why I need to read the Bible. Es por eso que yo tengo que pasar tiempo con el Señor. Pues ¿qué supuestamente le puedo estar diciendo al Señor? No lo digo así a voz en cuello, altivamente, no te necesito, pero ¿qué puede pensar el Señor? Pasó lunes. No, el domingo ya recibí la palabra, ya ese es mi devocional. No. Pasó lunes, pasó martes, pasó miércoles, pasó jueves. Y no me arrodillo con mi esposa. El altar familiar es una historia en mi casa. No hay nada que pueda decir: este Señor es un seguidor del Señor. No es un hombre perfecto, pero es un seguidor de Cristo. Qué interesante cuando uno kabet a Dios. Dice: nuestros graneros, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra profesión, nuestra iglesia. Porque si no tenemos, eso lo dijo alguien, yo creo de parte de Dios, la misericordia de Dios, si no tenemos familias fuertes, no tendremos iglesias fuertes, hermano. Como le decía un grupo de líderes, que se preocupaban: ¿por qué está vacía la iglesia? ¿Por qué no se levantan más líderes? ¿Será que ustedes le decían? Y a mí no me interesa, el pastor Edwin lo sabe, si ya no nos invita. Le decía a los pastores: ustedes no nos invitan. ¿Será que ustedes, le decía, se llamaron entre ustedes pastores? Hay un pastor que abrió a 2 millas su iglesia y usted fue y le dijo: amado hermano, aquí estoy yo para juntos con tu iglesia, la iglesia que Dios ha puesto también en mis manos, para apacentar mi grey, dice el Señor, juntos para arrebatar las almas del Señor. Aquí estoy, hermano, te doy un abrazo. Somos el mismo pueblo de Dios. ¿Usted fue a darle? ¿Será que Dios puede bendecir eso cuando usted no tiene eso en su corazón? ¿Será que usted contestó ese teléfono de alguien que lo llamó hace 6, 7 meses y usted dijo en su voicemail: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y todo? Y pasaron 6, 7 meses y todavía la luz no resplandecía. ¿Y qué tal si yo era una persona que me iba a tirar de un tren o me iba a colgar de un puente? Y ahí decía, ¿no? Cristo te ama, llámanos. ¿Será que eso Dios puede traer más a la primicia que es Cristo a la iglesia, añadir a los que tienen que ser añadidos? Porque no es la voz solamente de los pastores, ¿eh?
Dice la palabra de Dios que los pastores, los líderes nos equipan, dice, para hacer la obra de los santos. Yo le decía a esos líderes: ¿usted se preocupa por las familias? ¿Usted se preocupa si ese matrimonio que ha sido rescatado, le decía, no está haciendo prácticas sexuales que no corresponden y honran a Dios? Cuando hacemos cabet, adoramos al Señor, sabemos la profundidad de lo que Dios nos está diciendo, entonces nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestros graneros serán bendecidos con la abundancia del cielo. Y dice que la bendición de Dios, dice, no añade tristeza, dice, ¿verdad? Interesante. ¿Cuántas familias conocemos que viven en una casa muy bonita, pero tristes, con un matrimonio que pende de un hilo? Porque acá podemos ser todos santos, inclusive el que está hablando, pero Dios nos conoce en la intimidad. Dios nos conoce en la intimidad. El Señor instituyó estas fiestas en el Antiguo Testamento porque simbolizaban algo más grande que estaba por venir. Era una sombra lo que estaba por venir, Cristo mismo. Colosenses 2:16 dice, la Escritura nos revela que la ley no era un propósito en sí mismo. Qué interesante, el maestro lo dijo: yo no he venido a derogar la ley, yo sí no he venido a cumplirla. Entonces, ¿qué decía? Él dice, sino que el objetivo de la ley era apuntar hacia Cristo. La Escritura nos revela que el propósito de la fiesta, del tabernáculo, de la primicia, los sacrificios, era apuntar a Cristo. Y mire lo que dice ahora el pasaje completo de 1 Corintios 15, del 20 al 23. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, punto seguido. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, si son de la cosecha del Señor. ¿Me da cuenta? Esto no se trata de lo que yo le doy a Dios, se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Cuando usted y su esposa le trae algo, un rico plato de pupusa, de lomo saltado, nopalitos, no lo sé, usted le dice, ni siquiera le dice: gracias, amada, gracias, esposita, gracias. Usted agradece al Señor, agradece a su esposa. De eso está hablando. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este es el reto el día de hoy, amado hermano. Más allá de lo que usted entiende que tiene que dar su vida al Señor. Y cuando hablo de su vida, hablo de todo, porque todo le pertenece al Señor. ¿Usted ha visto ahí la razón? Dígame usted, todo esto significa que la iglesia que está injertada en ese pueblo llamado Israel, que por la gracia de Dios ahora somos parte, no debe reconocer, no debe agradecer, no debe activar en fe las leyes de Dios, no debe honrar. Interesante. Ahorita termino, no se preocupen. Dice, Cristo es la primicia presentada ante el Padre. Cristo es la primicia de la gran cosecha que se recogerá cuando todos los que murieron en Cristo se reúnan con los que estén vivos en su advenimiento, es decir, cuando Cristo venga. Hermano, la palabra de Dios dice que Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Levantando la gran cosecha de todos los redimidos de todas sus edades. Su iglesia resucitada será aceptada delante del Padre, será aceptada. ¿Por qué? ¿Por el dinero que trajo? ¿Por qué? Porque dijo, no, yo estoy viniendo todos los domingos, pero por dentro estás lejos, estás pensando, ¿a qué hora voy a salir a comer? ¿A qué hora terminar este peruano cargoso? O dice, Señor, aquí estoy, Padre, llena mi vida, Señor, llena mi vida, llena mi vida. Dice, levantando la gran cosecha, dice, aceptada delante del Padre y glorificada, todo por Cristo, quien fue la primicia de la resurrección y quien fue aceptado y glorificado por el Padre. En todo Jesucristo fue el primero. Qué interesante, tengo mucho material, hermano, pero necesito avanzar. Cosas prácticas, cuestiones prácticas. Las primicias, nuestra vida, nuestro estilo de vida debe ser con el tiempo, con el dinero, con el sexo, con mi servicio a la iglesia, con todo mi ser.
con diligencia y sin demora. Primero, con diligencia y sin demora. Yo creo que lo tengo ahí, déjenme verlo. Qué pena, no lo pusimos ahí. Primero, con diligencia y sin demora, estará en el bosquejo. Dice, mire, dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Es decir, con orden, con diligencia. Usted cuando va a su trabajo, ¿usted llega a la hora que le da la gana? No, ¿verdad? No, porque usted sabe que no, güey, dice usted, no, güey, José, dice, ¿no? Porque sabe que si llega tarde hay penalidades. Entonces, ¿por qué no hay diligencia, no hay orden? No, ¿por qué no hay que tomar en cuenta lo material y lo material que Dios me ha dado? Para con diligencia sentarme con mi esposa, Señor, gracias, Padre, por esta bendición que has traído a nuestro hogar. Aquí está, Señor, lo tuyo para ti, Señor. Aquí está. Te adoramos con todo nuestro corazón en nuestra casa y lo llevamos el domingo con nuestra familia. Aquí está para ti. Está separado para ti. Dice en una canasta, o sea, como Dios lo ordena. No es tirando un dólar arrugado. No es diciendo, algunos, como dice un pastor amigo, dice, hasta con la mano ya saben cuál billete más de $1. Con la mano, imagínense. Ni yo cuando trabajaba en el banco sabía eso. Como Dios lo ordena, con orden, con acción de gracias. ¿Hay acción de gracias, hermano? Lo aprendimos el año pasado, pero recordamos. Acción de gracias y reconociendo la voluntad de Dios. La primera de Tesalonicenses, se acordarán mucho, 5:16 al 18. Mire, leyéndolo como deberíamos leerlo. Estad siempre gozosos. El gozo no es sí, tengo gozo. No, conozco a mi Señor. Mi vida está escondida en la mano de Dios. Pase lo que pase, yo soy extranjero y peregrino en esta tierra, el Señor me lleva. Yo soy su hijo, yo soy su hija, nada me va a faltar. Conozco al Señor. Porque el que conoce a su Señor, el que pasa tiempo, sabe y recuerda la palabra de Dios y los guarda en su boca para no cometer pecado y apartarse del Señor. Entonces dice, punto seguido, orad sin cesar. Estar constantemente mirando a través de la mente del Señor, conversando con el Señor, diciendo al Señor, dame favor delante de estos varones. Señor, dame favor delante de mi jefe. Señor, dame favor ahora que voy a ir a este hospital. No lo sé. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En orden, con diligencia, con acción de gracias, mirando a través de la fe, ordenando nuestra vida para ser sinceros. Los primeros instantes que nos levantamos son para Dios. O como lo aprendíamos la vez pasada, lo primero que hacemos es ver el celular. Oh, mira, el hermano Edwin, está allá dando comida. Que vaya solo, tengo frío. Mira, ve. Oh, la hermana tal, mira qué feo se le ve esa hermana. Le voy a escribir, hermana, qué bonito se le ve. ¿O será que esos primeros instantes me recuerdan el pasaje de 1 Corintios 6:20? Por si alguno todavía está como que dice, porque habéis sido comprados por precio. Punto y coma. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabía usted que usted es un ser tripartito? Alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es lo que cubre toda su desnudez. Su alma, donde están todas sus vivencias de niña, de niño, lo que lo marcó, lo que le gusta. Y el espíritu viene de Dios. Porque el cuerpo volverá al polvo del cual fue tomado, y el espíritu Dios que lo dio. Por eso cuando usted le habla de Cristo, no entiende porque está muerto espiritualmente. No lo agarre de piñazos. Hable del Señor. Háblele para que sea una primicia suya, porque el que gana almas es sabio. Gloria a Dios. Y voy terminando con esto. Pues habéis sido comprados por precio, punto y coma. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Soy un buen mayordomo con mi tiempo. Soy un buen mayordomo ordenando mi tiempo para el Señor, para servirlo.
Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. El medio hermano de nuestro amado Señor Jesús, líder en la iglesia de Jerusalén, inspirado por el Espíritu Santo, nos sigue diciendo: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque por sus frutos los conoceréis. Amado hermano, amada hermana, querido joven, si tú no estás sirviendo al Señor, si ha pasado mucho tiempo que estás congregándote, has escuchado el evangelio del amor de Cristo, pero eso no se refleja en tus obras, no se refleja en un agradecimiento, así como cuando tú agradeces a alguien que te deja entrar a su casa, tú tienes que sentarte con el Señor en tu intimidad, ya no en familia. Quizás puedas hablar con tu pastor, pero decirle: pastor, yo no siento que mi fe es confrontada. Porque si estamos muy, muy contentos, muy alegres, muy conformes en este mundo, hay algo mal, hermano. Hay algo mal. Porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción. Y eso no quiere decir que usted va a salir a sufrir o a golpear. No, sino que cuando usted diga, por ejemplo, yo no celebro eso de la fiesta de Halloween. No. ¿Tú no celebras una aleluya? Sí, soy una aleluya. Porque Cristo no celebraba la muerte, Él resucitaba a los muertos. Y eso que ustedes están comiendo está dedicado a los muertos. Yo no participo. Sufrir por eso. No por pasarme de mi break de 10 minutos y que me llamen la atención. Eso no es sufrir por Cristo. Sufrir es por decir: yo llego y me voy y doy la extra milla. Es muy difícil y sigo andando. Cuando entro a un baño, yo siempre digo que aquí sepa que aquí pasó un cristiano. Aquí hizo todas sus necesidades y aquí pasó un cristiano. Acá pasó un hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Esa es tu primicia, Señor. En cada instante. No es algo de que ahora lo hacemos bien bonito, ya hasta el otro año. ¿Se da cuenta la palabra de Dios, lo profundo que es? Y termino con esto. La conclusión: hay muchas maneras de adorar a Dios. Mire lo que está subrayado. Muchas maneras. Dice ahí: sin duda nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. ¿Será que Dios no quiere que yo sea obediente en tratar, como se llama, bien a mis padres, a mi esposa, a mis hijos? ¿Qué duda cabe, hermano, que hay problemas? A veces pasan, ¿no? Porque somos seres que estamos en un proceso. Pero usted dele la honra a Dios, no al proceso. Hay mucha gente que adora el proceso. Tu proceso. Adore a Dios, que Él es el que hace el proceso. ¿Se da cuenta? Son dos cosas distintas. Dice: sin duda nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. ¿Cómo? Obedecerlo en todo, honrarlo, caber, admirarlo, darle la honra, el primer lugar, atención, incluso en nuestras finanzas. Dios tiene cuidado de nosotros. Hablo de las finanzas no por un tema antojadizo preparado, sino porque la palabra de Dios dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y mire usted que la traducción en el idioma original es tal, o sea, es la raíz. No dice probablemente sea la raíz de todos los males, no dice es la raíz de toda clase de males. Toda clase de males. Como dice un pastor, toda clase de males. Dice: Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo no agradecer? Otra conclusión: hoy día no estamos obligados a celebrar las fiestas sin pensar en el espíritu de lo que Dios quiere decirnos. Sin embargo, al saber que esto lo hacían por gratitud a Dios y para reconocer su bondad y provisión, debemos nosotros hoy también agradecer y honrar a Dios con nuestros bienes. Usted ha consagrado, me imagino, a sus hijos, pero usted le ha dicho: Señor, este carrito, esta casa, todo esto es tuyo, Señor. Gracias porque tú lo has puesto en mi mano. Dígame si usted, a mí no me gusta prestar mis cosas, no sé si a usted, pero ¿verdad? ¿Cómo no nos gusta, verdad? ¿Qué le hace creer a usted que Dios, cuando usted le da lo que le está dando, usted no lo tiene que cuidar? Esa esposa que Dios le ha dado, esos hijos que son herencia de Jehová, esos autos, esa casa, ese cuerpo, no pasando hasta altas horas de la noche, como alguna vez lo dije aquí, dándole likes a una foto de una mujer que no es mi esposa o no es mi esposo, o visitando páginas prohibidas que van a socavar, es decir, como poner dinamita debajo de la iglesia de Dios.
Y no solamente va a explotar mi familia, sino la iglesia. Porque yo creo que nadie me ve. Pero el Señor dice que Él sabe todo, inclusive antes que yo lo diga. Y aún así el Señor nos ama. Nos da su gratitud, su bondad. Yo no sé por qué tenía, siervo, te digo, cuando subí el avión se zamaqueó un poco. Pero yo decía, a lo mejor no llego. Porque yo siempre le digo, Señor, si tú no quieres que llegue, Señor, que pase algo. Que el pastor lo cancele o que me pase algo. Pero el Señor lo permitió. Porque la gracia de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Tú que estás en tu casa, amado hermano, tienes que saber que Dios está esperando que tú vuelvas a Él. Si tú estás sano, si tú has sido bendecido con salud, ven a la casa de Dios, pero no vengas solo. No sé, ven el miércoles, el jueves, el viernes, nuestra próxima reunión como familia, pero trae a alguien. Trae a alguien, hermano. Yo por eso digo, yo no sé si nosotros entendemos qué va a ser de esa prima. Yo sé, a lo mejor muchos dirán, hermano, pero yo le estoy hablando a esa prima, a mi tío, a mi tía, a mi hermano, a mi papá, pero no. Como decía el pastor, lo decía este siervo, déjalo en la mano de Dios, pero tú sigue conduciéndote en el Señor, en el temor del Señor. Que ellos vean, porque si tú andas desordenadamente, hermano, no le estemos dando la culpa al diablo, menos al Señor. Porque dice el Señor, hágase todo en orden y decentemente, es el Señor. Termino con esto, amado hermano. Caminar en los principios de Dios es una bendición y privilegio. Las primicias son diseño divino para bendición del pueblo cristiano. O sea, las primicias no es una sacadera o un plan para sacarle dinero, hermano. Es una bendición para usted. Es reconocer a Dios, porque usted no trae usted un manojo, una gavilla de cebada, de uvas, un pequeño racimo o de arroz, no, sino usted trae su diezmo, su ofrenda, su primicia para el Señor, para que Él le bendiga, para que Él siga prosperando sus manos, el trabajo, le dé salud, para que el propósito por el cual Dios lo trajo a este país se cumpla en usted y en sus hijos. Póngase en pie, vamos a cantar al Señor para poder pedirle que el Señor sea el que bendiga su palabra y que Él selle y fructifique esta palabra. Señor, gracias te damos en este día, Padre. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu paciencia, bendito Dios. Tu paciencia con nosotros, Señor, todos los días, Padre. Tú sabes, mejor que nadie, Señor, sé propicio a nosotros que somos pecadores. Padre amado, como ese ciego, Señor, gritamos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, en este día, también como ese hombre que no podía ni alzar su mirada, te pedimos que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Te hemos robado, Señor, con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestro servicio. Le hemos robado tiempo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a servirte a ti, a darte cabet, a adorarte. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y que esta palabra, Señor, te pido, se siembre en el corazón de tus hijos y tus hijas, que dé fruto a 100, a 60 y a 30%, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. En el nombre de Jesús.